justos. Me faltó, quizás, y se lo voy a plantear a nuestra entrevistada esta tarde, a Patricia Zárate, que es jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, sobre el tema de los niveles de violencia que estamos viendo de parte y parte, porque se han preguntado sobre la actuación de la policía, pero sobre el tema de la violencia que se aupa sobre la movilización social. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, la desaprobación del Congreso y de Dina Boluarte y del presidente del Congreso no reviste mayor novedad. O sea, están, digamos, se sostiene, se ha incrementado claramente la de la presidenta y también un poco la del Congreso, ¿no? Si es posible eso. Pero quisiera ir al tema de la conexión entre los peruanos y las movilizaciones que tienen al país hackeado. Quisiera concentrarme en eso, por favor. Sí, a ver, se mantiene igual el porcentaje de personas que justifican las protestas, ¿no? O sea, que de alguna manera como que avalan el derecho de la gente a protestar, digamos, donde puede ser, donde nosotros encontramos que era mayor a la identificación con las protestas que preguntamos hace 2 semanas, ¿no? La identificación era del 50% y la justificación de las protestas era del 60%. Había unos 10 puntos de diferencia. En cambio, ahora tienen el mismo porcentaje, tanto la justificación de las protestas como la identificación con ellas. Una de las cosas que me llamaba la atención en la encuesta anterior con respecto a la aprobación de Dina Boluarte, pero ahora lo he visto también con el caso de la identificación, era que había el grupo de jóvenes de 18 a 24 tenían un alto porcentaje de no sabe, no precisa, que era de 12%. Ese porcentaje, en el caso de la aprobación de Dina Boluarte, ha disminuido y ha crecido mucho en ese sector la desaprobación de la presidenta, y también en los jóvenes que antes justificaban más que se identificaban, justificaban en mayor medida que lo que se identificaban, ahora se identifican más. Probablemente tenga que ver con la toma, con la invasión que hubo a San Marcos, con el despliegue que hizo la policía de tirarse abajo una puerta, inclusive sabiendo que la puerta del costado estaba libre y podían entrar por la otra puerta sin hacer el escándalo y los destrozos que hicieron, y que obviamente detuvieron a casi 200 personas para dejarlas libres al día siguiente. Entonces creo que todo eso puede haber impactado, y también la represión que ha habido con respecto no a los violentistas, sino justamente a jóvenes que en Lima marchaban, como suelen marchar los jóvenes. Realmente las marchas más largas de jóvenes casi siempre han sido pacíficas, ¿no? Van sin armas, sin palos, sin guaracas, y en general se desplazan, pero la represión ha sido fuerte. Creo que estas dos cosas pueden haber impactado en ese aumento de la identificación. Sin embargo, pese a que más de la mitad dice que el manejo ha sido excesivo, también es cierto que hay una percepción de que cuando hay mucha violencia, las fuerzas del orden sí tienen que actuar. Esto es lo que estoy viendo, 83%. Las fuerzas del orden manejaron apropiadamente las protestas, 83% está de acuerdo, ¿correcto? ¿No es cierto? No. Explícame, a ver. No, porque tengo el cuadro aquí, entonces lo estoy leyendo equivocadamente. O sea, hablando del porque manejo dice, de las de acuerdo protestas, con que si la protesta se vuelve violenta, las fuerzas del orden deben usar todos los medios para controlarla. El 51% está de acuerdo. Eso debe ser un cruce entre la pregunta del manejo de las protestas y lo que puede usar las fuerzas del orden, que es un cruce que hicimos para que se entienda que ese 83% es el 83% del 26% que dice que las fuerzas del orden manejaron adecuadamente. O sea, solo un 26% dice que las fuerzas del orden han manejado apropiadamente las protestas. Dentro de ese 26%, el 83%... Correcto. Eso es. Correcto. Gracias por la precisión, porque tenía este cuadro a la mano. El asunto es, y eso es lo que me llama la atención, es que hay identificación
con el derecho de los que están protestando a hacerlo. Encuentran que está justificado que estén protestando, pero me falta el elemento de la violencia, porque hay sobre el ejercicio de la fuerza desde el lado de la policía, pero desde el lado de quienes se están protestando, no, se hizo la consulta, se comentó sobre este tema durante el sondeo. Como te digo, nosotros hicimos la pregunta ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que si la protesta se vuelve violenta, las fuerzas del orden deben usar todos los medios para controlarla? Esa es la pregunta que hicimos más relativa con la violencia de las protestas, porque es difícil diferenciar a veces, porque tienes la violencia de las tomas de carreteras que ya... Las tomas y bloqueos de carretera, como explicó un periodista del Comercio, también tienen una dinámica bastante inusual, bastante usual más bien, ¿no? Que va por otro lado. También es delictiva, es extorsión, es chantaje, son bandas organizadas. Es extorsión, sí, claro. Son bandas organizadas. Entonces, claro. Esto es algo que se puede escudar o no, eso digamos que es al margen. Entonces, como que es difícil separar los ámbitos, ¿no? Para tratar de ser más o menos objetivo con este tema, porque y es difícil y alarga una encuesta, obviamente, tratar de encontrar o mostrar esas sutilezas que no siempre salen bien en una encuesta, ¿no? Uno sí las sabe de primera mano cuando hay testimonios en algunas zonas también, no solamente los violentistas los que ejercen violencia, también quienes están plegados a los paros y que agreden a las personas que no se pliegan a las protestas. Correcto. También es eso, ¿no? Claro. Entonces, pero es mucha diversidad como para poder que entre en una sola pregunta, ¿no? Uno tendría que ser mucho más, tener una batería o una entrevista larga para que salgan todos estos temas, ¿no? Correcto, correcto. Y yo quería entrar en este tema porque me imagino que como a ti genera enorme preocupación como quienes... los que están acaparando los titulares es precisamente quienes están generando esta violencia y que están buscando, creo yo, esta reacción igualmente represiva y violenta desde la policía, y que tendrá que investigarse si es que ha habido orden en el comando para que actúen de esa manera, excediéndose en el uso de la fuerza y saliéndose de los manuales que debe de tener la policía para estos casos. Y eso sí, más que la marcha y las protestas y la movilización social, acaparan los titulares quienes ejercen la violencia un día sí y al otro también, arrinconando a un país. A ver, creo que sí, pero también hay que tener en cuenta que la gente misma... y esa información recién ha salido hoy, recién ha publicado hoy día La República. 6 de cada 10 personas dice que la prensa, los medios de comunicación nacional, que supongo que es lo que tienen los titulares, en fin, 6 de cada 10 dicen que informan de manera parcializada. Entonces creo que eso también es importante porque quizá esa impresión pueda ser para quienes están viendo televisión o viendo diarios, ¿no? Y no necesariamente, o comparando todo. Yo no digo que no haya violencia, que la hay. O sea, yo he visto gente con guaracas tirándole piedras a la policía. O sea, eso tampoco es correcto, ¿no? Pero también tú ves del otro lado gente que marcha y les tiran lacrimógenas al cuerpo, entonces, claro. O perdigones, ¿no? Han pegado incluso a una periodista, un par de periodistas de un medio pequeño también, entonces esas cosas sí pasan, entonces sí es todo un tema, creo que es muy importante, pero yo creo que exige un tratamiento muy cuidadoso porque cada quien va a querer jalar agua para su molino, porque uno dice va a decir una cifra y va a decir, ya, se jala agua para acá, se jala agua para allá. Claro. Es cierto que, nosotros sí hicimos unas preguntas sobre las demandas,
sobre la Asamblea Constituyente. Creo que eso fue lo que mucha gente también estaba en contra, pero no mucha gente, o sea, la gente más informada o cierta élite, ¿no? Aunque uno no esté de acuerdo con una Asamblea Constituyente, lamentablemente es lo que hay y lamentablemente es lo que ha logrado el hecho de que se haya alargado toda esta crisis. O sea, hubiera sido una crisis corta, si hubiera habido un gobierno de transición que hubiera dicho claramente los plazos para un cronograma electoral, y no hubiera dado oportunidad a que esta izquierda que gobernó con Castillo, que tuvo un gobierno desastroso, o sea, ahorita sus banderas se están levantando justamente por alargar la crisis. Yo no, o sea, si yo fuera de derecha, o sea, estuviera en el Congreso, diría, ya, no les pido ser empáticos, simplemente menos torpes. Si fuera menos torpe, yo cortaría de una vez con esto y no dejaría que creciera este movimiento. O sea, como ha sido todo este tiempo, ¿no? Claro. La oposición ha hecho, y así, cada vez que metía la pata la oposición, hacía que Castillo mejorara su percepción. Claro. Sus banderas están mejorando, están ampliándose en la percepción pública gracias a estas torpezas, y creo que, y además, pero más allá de eso, sobre todo, el hecho de que haya muerto tanta gente, ¿no? O sea, creo que eso es lo que más nos ha impactado aquí, a todas las personas que creemos que la vida es el principal bien que debemos proteger, ¿no? Correcto. Entonces, eso. La renuncia de Dina Boluarte también es vista como, digamos, la principal válvula de escape, ¿no? De un poco de esa presión que está dentro de esta olla, que todavía sigue herméticamente tapada en posiciones irreductibles, ¿no? En la derecha y en la izquierda. Sí, o sea, yo creo que al final va a ser la única solución. He estado viendo en el programa, ustedes también, y en Exitosa también lo estuve viendo, cómo estaba dándose la votación a la reconsideración, que no quiere decir que van a votar, que necesariamente van a votar porque haya elecciones este año. Entonces, la única salida que hay para que la gente deje de morir, creo, y que desescale la violencia, es que la presidenta diga, bueno, si el Congreso no dice hoy día que se adelantan las elecciones para este año, yo renuncio. Claro. Con el mensaje se ha colocado, creo, en esta situación en la que va a tener que renunciar para viabilizar el adelanto, por lo que señala la Constitución, el adelanto. Pero ahí nos vamos a encontrar nuevamente y ahí se va a desnudar quizás el Congreso de la República en sus pretensiones, porque ya vemos que tenemos bancadas que dicen, la Constitución dice, si renuncia o la vacan, solamente es elecciones para presidenta, ¿no? Que culmine el mandato, es lo que dice Montoya. Pero renuncia Dina Boluarte y se viene el segundo pedido de quienes se movilizan o de quienes están detrás de las movilizaciones. Esta mesa directiva no nos representa. Williams no puede ser el presidente de transición. Williams tiene que irse. ¿En qué parte dice eso? Si la mayoría dice adelanto de elecciones, ¿en qué parte está? Y no sé si dentro del sondeo se ha hablado de eso. Sí, no, lamentablemente no ha habido espacio para preguntar todo lo que quisiéramos. No podemos abusar del tiempo de las personas que nos contestan, claro, porque si no nos cuelgan, pero sí, o sea, sí creo que es importante porque finalmente el congresista Williams no tiene tanta desaprobación como el Congreso ni como la presidenta, pero lo urgente es la convocatoria de elecciones. Creo que es lo urgente. Bueno, es cierto que muchos quieren la renuncia de la presidenta y algo que se ha avivado mucho más por las muertes también. Entonces, ya la presidenta tiene que... Eso tenía que haberlo dicho ayer. Ajá. Es decir, si el Congreso mañana no... Claro, vota, añadir a su mensaje, y si esto no ocurre, voy a tener que... renunciaré. O algo así, pero ser más enfática, ¿no? O sea, aquí lo que les ha dicho, si no aprueban, yo les voy a dar unos proyectos de ley con... Es lo mismo, es lo mismo. Para seguir dando vueltas en círculos. Exacto. Mientras la gente va padeciendo, porque uno de los temas bien importantes que saca la encuesta, gracias a una pregunta que pidió la República justamente, es la afectación económica. Casi 70% le afecta la economía estas protestas. O sea, hay un grupo importante que... O sea, si hay un entendimiento de que esto afecta a todo. Es que eso lo...
¿Cómo aterrizar el que, sí, yo entiendo, sí, reconozco que todos los peruanos tienen derecho a la protesta y adhieren mayoritariamente y justifican las razones de las protestas, adhieren mayoritariamente, pero al mismo tiempo se dan cuenta que esta situación, ¿no?, de permanente hackeo los afecta económicamente y afecta a los más pobres. Entonces, digamos... sí, o sea, le afecta mucho al área rural, pero que es el área rural es el que más se identifica. Y a los pequeños y medianos empresarios, o sea, no a las grandes empresas, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, sí, obviamente, y a esta relación, porque lo que la gente no entiende es que la zona rural requiere de la zona urbana para mejorar su economía. Hay una nueva... mucho intercambio urbano-rural. Sí. Entonces, si la zona urbana cae, también cae la actividad económica en la zona rural. Claro. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Ahora, eso no quiere decir que a la gente no se identifique, porque, por ejemplo, de los que se identifican con las protestas, 47% dice que le afecta mucho la economía de las protestas, pero se identifican. O sea, la gente... Como te digo, la gente siente, está bien, está perdiendo plata, está perdiendo cosas, pero también quiere reafirmar su ciudadanía protestando por algo que no les parece correcto. Correcto. O sea, creo que entonces allí hay un gran problema también. Entonces, nos está afectando a todos en el sentido de, creo que todos también ya estamos un poco, y esa pregunta no la hemos hecho, emocionalmente también, como país nos afecta mucho que... Sí, o sea, y que se mueran las personas, y que se muera, y que la gente, haya tanta gente herida, tantos policías heridos, y que, o sea, todo eso creo que nos afecta mucho como país, y cada vez que se alarga esto, va a ser más difícil reconstruir esos lazos que son necesarios para reconstruir la democracia. 74% reclama el cierre del Congreso, que es inviable. Y 69% pide asamblea constituyente. Ha crecido enormemente, ¿no?, la opinión a favor de una asamblea constituyente, que también es inviable en la medida en que es una figura que no existe en la Constitución. Y nadie lo ha explicado. Lo que pasa es que creo que la gente está pidiendo una asamblea constituyente no tanto por cambiar la Constitución, que ni la conocen muy bien, sino por el hecho de que creo que la ven como una salida. Claro. Una salida a toda la crisis política de la que se ha agravado, no es que no estuviera, pero que se ha agravado desde las elecciones del 2016. Correcto. Y no es tanto, porque yo creo que cuando Pedro Castillo sale elegido, también era Pedro Castillo, Johnny Lezcano, Verónica Mendoza quienes ofrecían la Asamblea Constituyente. Y yo creo que más o menos en las elecciones eso pudo haber tenido más o menos 50% de adhesiones por ese tema. Entonces, lo que pasa es que a veces otras personas preguntan, ¿cuál es la prioridad? Ahora, claro, la prioridad no es tener una asamblea constituyente, la prioridad es tener una mejor economía, tener trabajo, tener eso. Cuando se pregunta de esa manera, obviamente la asamblea constituyente no va a tener un peso importante. Claro. Pero si y en este caso, tanto el cierre del Congreso como la asamblea constituyente se ha preguntado dentro del grupo de las demandas con las que la gente está de acuerdo. Correcto. Porque obviamente yo no voy a preguntar, oye, ¿quiere que se cierre el Congreso? No voy a preguntar eso, sino las protestas tienen estas demandas. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno? Y se le menciona y dicen, de acuerdo en desacuerdo, de acuerdo en desacuerdo. Y el mayor acuerdo, obviamente, con la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y las elecciones adelantadas para este año. Esas son las tres prioridades y están en ese orden. Está dentro de las alternativas la libertad de Pedro Castillo sí, esto sí me llama la atención porque la libertad de Pedro Castillo no es viable. Él fue detenido en flagrancia, está preso preventivamente porque el Poder Judicial lo determinó. No es un perseguido político. ¿Por qué incluir una pregunta de este tipo? O sea, porque es una de las demandas y queríamos ver hasta qué punto estaban de acuerdo o no. Okay. Por eso te digo, el cierre del Congreso tampoco es algo que nosotros quisiéramos. Obvio, o sea, claro. Respetamos las normas constitucionales. Claro. Pero dijimos, hay estas demandas. ¿Qué tanta adhesión tienen? ¿Qué tanta adhesión tienen? Me parece que es incluso la adhesión por la libertad de Pedro Castillo, me parece que le hacen un gran favor al señor Castillo, porque realmente no entiendo cómo puede tener siquiera
43% de acuerdo. Es cierto que no es mayoritario, pero el gobierno que tuvo, la corrupción en la que estuvo envuelto, todos los indicios de corrupción que tuvo, hasta incluso ese golpe fallido, sobre todo el golpe fallido, en fin, hay una serie de cosas que no ameritarían que tuviera tanta adhesión todavía, claro. ¿no? Pero lamentablemente está así. Y es revelador. Y lo peor de todo, sí, es revelador porque también habla de qué mal se ha hecho la comunicación política en el sur, sobre todo, que era un bastión muy sólido, respecto a las razones por las que Castillo está hoy preso preventivamente, ¿no? Digo, sí, en realidad, cuando hicimos la pregunta la encuesta anterior sobre cómo debía enfrentar sus juicios, la mayoría ahí sí estaba de acuerdo con que fuese en libertad. Con algunas restricciones o sin restricciones, pero sobre todo en libertad con algunas restricciones. Pero sí, la prisión preventiva también es un caso, ¿no? Creo que a veces se usa, o sea, es algo que no deberíamos usar tan a menudo, pero en el caso de Castillo se entendía porque el peligro de fuga era muy alto, ¿no? Correcto. Pero sí, es cierto, pero no solo no solo a la comunicación, sino que creo que, insisto, alargar la crisis, alargar todo este periodo de protestas, de crisis, de reclamos, ayuda a justo este tipo de cosas, ¿no? A hacer víctima a Pedro Castillo. Pero felizmente no es tan alto, yo no quiero relevar mucho porque de verdad me molesta un poco cómo una persona que hizo todo lo que hizo merezca la todavía simpatía del grupo de peruanos. Este respaldo, correcto. Patricia, exacto. Te agradezco mucho habernos atendido esta tarde. No, gracias a ti. Gracias, buenas tardes.